Revelado, la increíble firma oculta de un padre que impacta a un CEO millonario. Sorpresa total. Manuel, un ingeniero de 28 años, miraba por la ventana del tren mientras el paisaje del pueblo se desvanecía en su mente. El clamor del aserradero y el ritmo monótono de su trabajo en la constructora local lo habían sumido en una rutina agotadora. Desde niño, su madre le inculcó el valor del esfuerzo y el sacrificio, pero en los últimos años, esos ideales parecían una broma cruel. La ausencia de su padre, un arquitecto brillante que habían perdido trágicamente, lo hacía sentir culpable por cada día que pasaba sin perseguir su verdadera pasión. Cada plano que veía en el trabajo era un recordatorio de sus sueños marchitos. Cuando su abuela falleció, heredó una antigua finca familiar. La primera vez que cruzó la puerta de la casa, un aire de nostalgia lo envolvió, y la tristeza lo inundó. Mientras limpiaba el polvo de la historia familiar, encontró un viejo baúl en el ático. La curiosidad lo llevó a abrirlo y descubrió planos y diseños arquitectónicos que su padre había creado. El corazón de Manuel se detuvo. ¿Cómo había podido ignorar el talento oculto de su padre? Cada línea, cada trazo, revelaba un sueño que nunca vio la luz. La mezcla de tristeza y orgullo era abrumadora. En su mente, un pensamiento se convirtió en un grito: ¿seré capaz de continuar su legado? Manuel se sumergió en la rehabilitación de la finca, cada plano se convirtió en un mapa hacia su futuro. Pero tras esa emoción, una voz interna comenzaba a murmurar en su cabeza. ¿Estás usando el trabajo de tu padre para construir tu propio sueño? El dilema lo carcomía. Se debatía entre honrar su memoria o ceder a la tentación del éxito profesional. Así como su padre había luchado contra el miedo al fracaso, ahora era su turno de enfrentarse a la red de expectativas familiares y de su propio deseo de ser reconocido. Finalmente, se armó de valor para presentar el diseño a una multinacional en busca de innovaciones urbanas. Mientras preparaba su pitch en una pequeña sala de conferencias, el sudor le caía por la frente. La tensión se palpaba en el aire, especialmente cuando el CEO entró, un viejo amigo de su padre. La mirada penetrante del hombre refleja un destello de reconocimiento. Era como si un viejo eco resonara en la habitación, una conexión que Manuel no sabía si estaba listo para desenterrar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Manuel sintió cómo la presión aumentaba. El CEO analizaba cada línea del diseño, sus ojos denotaban interés, pero también una chispa de codicia. Para él, una idea brillante significaba una oportunidad de negocio, pero para Manuel, cada trazo representaba la memoria de su padre. Su estómago se revolvió al darse cuenta de que esta no era una simple presentación, iba a definir su legado y, quizás, también fuese la última oportunidad de honrar a su padre. Un sudor frío le recorrió la espalda al recordar que su padre había abandonado un sueño por miedo. La tristeza se mezcló con la determinación mientras la sala se volvía pesada de incertidumbre. Ahora, la presión lo consumía. Manuel se encontraba en una encrucijada, con la posibilidad de transformar su vida ante sus ojos, pero con un precio muy alto. La memoria de su padre pesaba como el plomo en su alma. ¿Se convertiría en su éxito? ¿O sería un traidor a su legado? La tensión escalaba, solo quedaba decidir y el tiempo se agota. El silencio en la sala se interrumpió bruscamente cuando el CEO, con su voz firme, hizo una pregunta que tambaleó los cimientos de la resolución de Manuel. ¿Por qué crees que este diseño es el adecuado para nuestra compañía? Sus ojos penetrantes le atravesaron, obligando a Manuel a enfrentar no solo la lógica detrás de su trabajo, sino también el vínculo emocional que lo unía a su padre.
Este instante revelador forzó a Manuel a salir de su burbuja de inseguridad. La aprehensión que había sentido desde que entró a la sala se transformó en una inquietante claridad. Este diseño no solo es funcional, sino que representa un legado, respondió con un tono que sorprendió incluso a su propio oído. Sintió que mencionarlo no solo era un acto de defensa, sino una declaración de intenciones. Había reclamado su derecho a ser el hijo de un arquitecto, a ser alguien que no teme luchar por lo que ama. La mirada del CEO se ablandó, pero solo un poco. Interesante, pero ¿qué es lo que realmente estás dispuesto a entregar por esto? El dilema resurgió en la mente de Manuel, el vínculo emocional versus el objetivo egoísta del éxito. La pregunta resonaba en su interior y lo obligaba a una confrontación consigo mismo. A medida que la conversación avanzaba, implantó en su pantalla los valores de su padre y sus propios principios. No quiero simplemente vender un diseño, quiero ofrecer un espacio que tome en cuenta la vida de las personas, sus sueños. Este plano responde a una necesidad colectiva de conectar, como mi padre lo hizo, aseveró, su voz cargada de ardor. Con cada palabra, se sentía más fuerte, más seguro de sí mismo. Sin embargo, el CEO, mostrando un gesto de escepticismo, simplemente se encogió de hombros. Está bien, Manuel. Pero el mundo empresarial no es un lugar para los que sienten. Es un lugar para quienes ejecutan y ganan. ¿Realmente podrás deshacerte de esa carga emocional y ser rentable? La afirmación del CEO dejó una cicatriz imperceptible en su mente. ¿Era posible que el mundo de los negocios y la pasión estuvieran desvinculados? Manuel sintió una chispa de desafío crecer dentro de él, encendiendo su fuego interno. Esto no era solo una presentación, era su oportunidad de redefinir no solo su carrera, sino su vida entera. Mientras reflexionaba sobre su respuesta, dejó que la adrenalina lo guiara. Estoy listo para trabajar en esta idea y transformarla en algo que no solo sea rentable, sino también que impacte de manera positiva. Entiendo el riesgo, pero si no arriesgo nada, no ganaré nada. Estoy aquí para construir y no solo para vender, declaró con una determinación renovada. Un silencio tenso siguió a sus palabras. El CEO lo miró con una nueva faz de interés, su mente evaluando la audacia de Manuel. Era una prueba. La batalla entre lo que representaba su padre y lo que él mismo necesitaba ser se libraba intensamente en su pecho. Mientras la reunión llegaba a su final, Manuel no sabía si había logrado captar la atención del CEO, pero lo que sí supo era que había comenzado un proceso de transformación personal que ya no podría detener. La búsqueda de su propia voz, uniendo su legado con sus sueños, marcaba la pauta para el camino por delante. Al salir de la sala, un mix de alivio y ansiedad lo invadió. Había desnudado su alma y, aunque el resultado era incierto, había dado un primer paso firme hacia la reconciliación de sus pasiones. Pero la pregunta del CEO seguía resonando en su mente, ¿estaba realmente preparado para enfrentar las pruebas que vinieran? El eco de una nueva decisión palpitaba en su interior. La vida de Manuel iba a ser un viaje de constante confrontación entre el legado y su propia ambición. Y mientras cruzaba el umbral de la sala, comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Podría balancear el peso de su herencia con el ardor de su corazón? La respuesta estaba a punto de desvelarse, pero el precio de esa revelación podría ser más elevado de lo que imaginaba. Manuel se adentró en un mar de pensamientos mientras se alejaba de la sala de juntas. La sensación de haber desnudado su alma frente al CEO lo dejaba vulnerable, pero también lo impulsaba hacia adelante. Se dio cuenta de que su lucha interna ya no se trataba solo de alcanzar el éxito, era un conflicto más profundo, una búsqueda de autenticidad. Aquella escenificación en la sala de reuniones había sido un primer paso hacia su autocomprensión, pero ahora sabía que debía emprender un viaje mucho más profundo. Volvió a su oficina con el pulso acelerado y la mente llena de interrogantes. Pese a las palabras poderosas que había pronunciado, la decisión del CEO lo había dejado cuestionándose. ¿Realmente podía combinar su legado con la rentabilidad requerida en el mundo empresarial?
La urgencia de encontrar respuestas le pesaba en el pecho como una roca. Con la tarea pendiente de desarrollar su diseño, Manuel cerró su laptop y se dirigió a la biblioteca de la empresa. Había una exhibición de trabajos de arquitectos icónicos que siempre despertaban algo en él. Mientras caminaba entre los modelos arquitectónicos, se sintió atraído por una vitrina donde había planos originales de su padre. Las líneas limpias y los toques personales emulaban una historia que Manuel conocía bien. Su corazón latía más rápido. Esto no era solo inspiración, era un acto de conexión, una forma de reconocer lo que su padre había dejado tras de sí y cómo eso podía guiarlo. Las emociones afluían a medida que se percataba de las complejidades de aquel legado. ¿Cómo puedo hacer que esta herencia se una a mi deseo de innovación?, se preguntó. Decidido, Manuel regresó a su escritorio y comenzó a bosquejar un nuevo enfoque. En lugar de intentar dar con un diseño que solo fuera rentable, empezaría a reescribir su propuesta incorporando lugares donde las personas pudieran tener experiencias significativas. Se dio cuenta de que los diseños más memorables no eran solo eficientes, también contaban historias. Cada espacio, cada línea, cada decisión debía resonar con el pulso de la vida. Mientras se sumergía en sus notas y bocetos, una idea brillante lo golpeó. Podría presentar a la empresa un proyecto que no solo pretendía ser económicamente viable, sino que también empatizara emocionalmente con su audiencia. Una propuesta de diseño que no solo representara su legado, sino que también capturara lo que él mismo deseaba construir en el futuro. Sin embargo, en el fondo de su mente, seguía presente la incómoda pregunta del CEO: ¿podría dejar de lado sus emociones para lograr un objetivo tangible? Esa carga no lo dejaba tranquilo. Manuel supo que, para resolver su dilema, debería explorar otras áreas y dinámicas dentro de la firma. Durante las semanas siguientes, Manuel se dedicó a estrechar lazos con sus colegas. Organizaba charlas informales, buscaba compartir ideas y recogía opiniones. Observó cómo otros arquitectos conectaban conceptos con sus propias historias, y eso alimentaba su determinación. Poco a poco, se dio cuenta de que el miedo no se desvanecía, pero su enfoque estaba cambiando. Cada conversación se convertía en un espejo donde poder ver su conflicto interno y, al hacerlo, también encontraba oportunidades escondidas. Sin embargo, Manuel sabía que el CEO aún era un obstáculo. La intensidad de su mirada y su escepticismo se repetían en su mente como un mantra, un recordatorio de que debía ser lo suficientemente fuerte para afrontar ese nuevo reto. Finalmente, tras semanas de recolección de datos y ajustes, se sentó una vez más a elaborar su propuesta. Tenía una idea que podía ser diferente, no solo para la empresa, sino para él mismo. La presentación venidera ante el CEO lo tenía nervioso, pero esta vez, la incertidumbre también venía acompañada de confianza. Había encontrado un ángulo que podía equilibrar la rentabilidad con el legado. Cuando llegó el día de la segunda presentación, el aire en la sala estaba cargado de tensión. Con los ojos fijos en su audiencia, Manuel sintió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Olvidó el miedo, centró su energía en la idea de un futuro donde la emoción y los números pudieran coexistir. Pero en el fondo, una preocupación persistía: la reacción del CEO podría tener repercusiones fundamentales. A medida que los minutos avanzaban y su voz resonaba en la sala, una parte de él ya anticipaba que, independientemente del resultado, había entrado en un camino de autoafirmación. La pregunta que ahora se hacía era si el CEO estaría preparado para recibir lo que tenía que ofrecerle. La respuesta se encontraría en las futuras decisiones que estaban a punto de derivar de aquella necesaria confrontación. La tensión en la sala de reuniones era palpable, y Manuel podía sentirla en cada fibra de su ser. Con el corazón palpitante y la mente enfocada, dio un paso al frente y empezó a presentar su propuesta. Las diapositivas brillaban en la pantalla, cada imagen cuidadosamente seleccionada para ilustrar no solo el diseño, sino también la conexión emocional que pretendía establecer. Sin embargo, sabía que más allá de la simple presentación, su valor estaba en la historia que quería contar.
mientras hablaba, su voz fue creciendo en firmeza. Mencionó no solo la viabilidad económica del proyecto, sino también cómo cada espacio creado debía reflejar el legado de su padre. Su deseo de innovar no iba en contra de su herencia, más bien, era un homenaje a ella. Los rostros en la sala se tornaron más atentos, pero la mirada del CEO seguía impasible, casi desinteresada. Cada vez que Manuel lanzaba una idea atrevida, veía como el ceño del CEO se fruncía ligeramente. A medida que su presentación avanzaba, las palabras fluyeron con una confianza renovada. Presentó su concepto de interacción dentro de los espacios arquitectónicos. Lo importante no era solo construir, sino crear experiencias que resonaran en la vida de las personas. Sin embargo, en su interior, las dudas se manifestaban como sombras. ¿Y si, a pesar de todo, su visión era demasiado idealista? ¿Y si el CEO se aferraba a la rentabilidad por encima de todo? La intervención del CEO no tardó en llegar. En un tono voz grave, arrojó preguntas difíciles, desafiante. Manuel, ¿realmente crees que los costos de producción permitirán estos toques de humanismo? ¿No es arriesgado centrarse tanto en la narrativa cuando el mercado pide resultados inmediatos? Cada palabra era una punzada, y él podía sentir cómo la confianza que había construido empezaba a tambalearse. Manuel respiró hondo y decidió que ya no podía dejar que el miedo lo dominara. Con una mirada decidida y un tono pausado, le respondió: Entiendo tus preocupaciones, pero un diseño que carezca de alma y conexión emocional es uno que fracasará a largo plazo. Las personas buscan experiencias, no solo estructuras. Con cada palabra, sentía como una parte de él se liberaba de las cadenas del conformismo. A medida que la discusión se intensificaba, Manuel también comenzó a cuestionarse más profundamente. ¿Qué significaba para él la rentabilidad? ¿Estaba dispuesto a sacrificar su visión por cumplir con las expectativas? En ese momento revelador, comprendió que su identidad como arquitecto estaba entrelazada con su deseo de crear. No podía comprometerse solo por miedo a un rechazo. La conversación se tornó más ardiente, y la tensión en la sala era casi palpable. El ambiente se cargó de un nuevo sentido de urgencia. Todos esperaban la respuesta del CEO, y Manuel sentía que su futuro dependía de ello. Finalmente, en un giro inesperado, el CEO se sentó en silencio, sus ojos fijos en la presentación, como si estuviera contemplando no solo el diseño, sino también el intento de Manuel por vincular su herencia con su ambición. Un cambio sutil, pero significativo, se vislumbraba en su expresión. La expectativa se transformó en un silencio incómodo. Manuel se preguntaba si había logrado conectar realmente con lo que el CEO necesitaba ver, o si todo había sido en vano. La balanza parece inclinarse hacia un lado, pero no podía prever con certeza cuál sería el desenlace. El momento que redefiniría su carrera estaba al alcance, sumido en un mar de incertidumbre. ¿Respondería el CEO con la apertura que Manuel tanto anhelaba, o cerraría la puerta de sus sueños de un plumazo? La ansiedad lo consumía, y mientras la mirada del CEO mantenía la tensión en el ambiente, una inmensa pregunta brotaba en la mente de Manuel. ¿Qué estaba dispuesto a arriesgar por mantener su visión de autenticidad en un mundo gobernado por el pragmatismo? Todo estaba por decidirse. Una onda de silencio se instauró en la sala, el tiempo pareció detenerse. Manuel se mordía el interior de la mejilla, mientras el CEO continuaba mirando la pantalla, su rostro un enigma. La voz de sus colegas, siempre dispuestos a imponerse entre el ruido corporativo, se desvaneció en el fondo. Cada segundo que pasaba llenaba a Manuel de ansiedad, pero también de determinación. Una chispa se encendía dentro de él, decidió que no dejaría que la incertidumbre lo consumiera. En su mente, recordó las muchas veces que su padre le había dicho que los grandes cambios requieren valentía. Esta era su oportunidad de demostrarlo. 50% de sus ganancias, 3 meses después de la inauguración, si realizamos la propuesta, lanzó el CEO de repente, rompiendo el silencio tenso. Manuel se sintió poderoso y vulnerable al mismo tiempo, cada opción implicaba un cambio monumental para su carrera y la de la empresa.
Eso es, justo lo que quiero, respondió Manuel, su voz resonando con firmeza. No podía rendirse ante la presión. Sabía que su propuesta era mucho más que números, era una concepción moral y creativa del mundo. Un espacio donde el arte de la arquitectura se fusionara con las raíces profundas de su identidad. A medida que la presentación avanzaba y las críticas del CEO comenzaban a parecer menos severas, se dio cuenta de que lo que le estaba pidiendo no era simplemente una concesión, sino un desafío al que debía responder. Con cada intervención del CEO, Manuel reflexionó sobre su propia filosofía de trabajo, de quién era él como arquitecto y persona. Esa noche, mientras regresaba a casa, su mente no dejaba de pensar en el escenario que se había dibujado ante él. Quería que cada línea, cada esquina de su diseño transmitiera más que un mensaje, buscaba que magnificara recuerdos, pensamientos, emociones cautivas. Su plan debía ser un manifiesto de lo que su padre representaba en su vida. En las siguientes semanas, Manuel se sumergió en dar forma a su propuesta. Buscó inspiración en cada rincón de su entorno, desde bocetos rápidos hasta escribir reflexiones en sus noches solitarias. Colectó opiniones, enfrentó críticas y dejó que cada palabra de sus colegas moldeara su visión, sin que esto le hiciera perder su autenticidad. Se retó a sí mismo a ver cada aspecto de su proyecto no solo como un espacio arquitectónico, sino como un puente entre su legado y el presente. Sin embargo, ese enfoque también le trajo dudas. En una conversación con Mario, un viejo amigo del sector, la pregunta fue directa y punzante. ¿Estás seguro de que tu visión es viable ante un mercado que solo quiere funcionalidad? La incertidumbre le repitió su propio dilema. Manuel sintió la presión de estar a la altura de lo que el CEO imaginaba, y sobre todo, de ser el arquitecto que él sabía que podía ser. Finalmente, el día esperado llegó. Un nuevo encuentro toma lugar, pero esta vez Manuel no era el mismo. Había descubierto un camino que le permitía ser constante en sus decisiones sin perder su esencia. Con el mismo espíritu de lucha y adaptabilidad, entró a la sala, no como un joven arquitecto deseando aprobación, sino como un creador dispuesto a transformar la narrativa de lo que podrían construir juntos. Mientras se preparaba para exponer su propuesta renovada, sintió una certeza que no había sentido antes. Era el momento de la verdad, donde todo aquel esfuerzo acumulado por un futuro que pareciera incierto comenzaba a tomar forma tangible. Desde el fondo de su ser, Manuel sabía que lo que estaba en juego no era solo su carrera, sino su autodeterminación. Las puertas se abrieron de nuevo y el CEO lo miró con atención. Con un gesto decidido, Manuel reveló su visión renovada en pantalla, pero detrás de esta presentación había algo más. Un último instante que podría cambiarlo todo. La locura desbordante y la claridad repentina se amalgamaban a medida que se preparaba para compartir la revelación final. ¿Qué se escondía tras esa nueva propuesta que pondría la balanza a su favor? La ansiedad y la expectativa llenaban el aire, mientras Manuel estaba listo para el momento cumbre que definiría no solo su futuro, sino también el camino que había decidido tomar. La sala, iluminada por un resplandor tenue, se convirtió en un escenario donde el alma de Manuel estaba a punto de exponerse. En su mente, la presentación se convertía en un símbolo de su trayectoria y lucha interna. Lo que antes era un compendio de estadísticas y diseños ahora iría más allá de eso, se conectaría íntimamente con su historia y su legado. Con manos temblorosas pero firmes, comenzó a hablar. Las imágenes que aparecieron en la pantalla no eran solo diseños, eran fragmentos de su vida y recuerdos de su padre. Este proyecto no solo es un edificio, es un homenaje a las raíces que me han formado. Cada estructura refleja el amor e ideales que recibí de él. Su voz resonaba más fuerte de lo que el silencio del lugar pudiera amortiguar. El CEO lo observaba atentamente, pero Manuel no podía permitir que la mirada inquisitiva lo intimidara. Enfrentaba no solo al hombre que podría validar su trabajo, sino también al crítico que, en el fondo, era él mismo. Saltó a la siguiente diapositiva, donde había un boceto de un espacio comunitario, diseñado para ser un lugar de encuentro.
Quiero que este proyecto represente algo más, la interconexión entre el pasado y el futuro. Que cada persona que pase por estos espacios sienta que pertenece. Mientras hablaba, una oleada de emociones lo invadió. Se dio cuenta de que había superado su miedo a fracasar, su autenticidad se erguía con cada palabra. Sin embargo, ese mismo impulso también lo enfrentaba a la dura realidad del sector arquitectónico, donde la rentabilidad muchas veces se anteponía a la visión. La dualidad de su propósito lo llenó de un nerviosismo renovado. La mirada del CEO se endureció y Manuel sintió la presión. ¿Acaso estaba arriesgándose demasiado al buscar un ideal que tal vez no sería comprendido? Pero en ese instante, recordó el consejo de su padre: el compromiso con tu verdad es lo que te hará destacar. Aportó más pasión a su presentación, mezclando datos, emociones y anécdotas personales, trazando posibles conexiones entre lo que habían construido hasta entonces y lo que estaban a punto de crear. La verdadera revelación no fue solo el diseño, fueron las historias detrás de cada línea. Explicó cómo había integrado un concepto de sostenibilidad profunda que permeaba no solo el impacto ambiental, sino también la inclusión comunitaria. No se trata solo de lo que construimos, se trata de cómo lo hacemos. Cuando finalizó, la sala quedó en un silencio denso. El CEO se reclinó hacia atrás, analizando cada componente que Manuel había expuesto. Sin embargo, había un segundo que no podía evadir. Una voz interna le susurraba que no todo estaba resuelto. A pesar de haber desnudado su visión, la presión del anuncio que haría el CEO no había desaparecido, había variables imprevistas que seguían invisibles, un hilo de incertidumbre que se negaba a cortarse. Finalmente, el CEO rompió el silencio, pero su respuesta fue más enigmática de lo que Manuel había esperado. Apuntas alto, Manuel. Pero, ¿has considerado las implicaciones de llevar esto al siguiente nivel? La aceptación de la dirección podría depender de más que de tu visión personal. Manuel sintió el aguijón de la preocupación profundo en su pecho. Había puesto su corazón en esa frase final, pero ahora, una pregunta vertiginosa se instaló en su mente: ¿podría realmente su visión ser suficiente para lo que estaban dispuestos a invertir? Una sensación de incertidumbre comenzó a tambalear su confianza. Con la mente en ebullición, se dio cuenta de que cada paso que había tomado lo había colocado en un sendero donde su determinación y autenticidad se enfrentarían a nuevos desafíos. La monolítica figura de la ambición profesional parecía estar dibujando una línea de separación entre lo que deseaba y lo que estaba dispuesto a sacrificar. Mientras se preparaba para responder, sintió que el próximo encuentro no solo definiría su carrera, sino que podría representar un cambio trascendental en su forma de entender el mundo de la arquitectura. La pregunta lo sobrevenía: ¿estaba listo para cargar con el peso de su propio legado y los anhelos de su padre? La duda ya no sería una carga, debía convertirse en el motor de su evolución. Sí, estoy listo para sacrificios, pensó, con todo el futuro por delante. Pero en ese instante, una nueva revelación le resonó con fuerza: si quería construir algo verdadero, tendría que enfrentar lo desconocido de manera aún más valiente. Manuel respiró hondo y, en su interior, un propósito renovado comenzaba a tomar forma. Con el CEO observándolo fijamente, Manuel se preparó para lo que podría ser su respuesta más importante. Todo estaba en juego, y la intensidad de su lucha interna le empujaba hacia un futuro incierto. ¿Podría sostener esa visión y lidiar con la presión de un mundo que a menudo valoraba lo tangible sobre lo imaginativo? Con el corazón latiendo con fuerza, sabía que cada decisión lo llevaría un paso más cerca de la verdad que había estado buscando. Manuel respiró profundamente, la tensión del momento lo atravesaba como un rayo. Las palabras del CEO reverberaban en su mente como un eco inquietante. ¿Qué implicaciones se escondían detrás de su comentario? Sabía que debía actuar con firmeza, pero la incertidumbre lo mantenía anclado en sus pensamientos. No podía permitirse dudar ahora. La presentación había sido más que una simple exposición, era un grito de su esencia, de su deseo de trascendencia.
Pero para avanzar, necesitaba clarificar su propia visión y ser lo suficientemente valiente para defenderla. Pensó en el legado de su padre, su incansable búsqueda del ideal, su forma de ver en cada sombra una posibilidad. Había aprendido que en cada diseño había una historia que contar, una batalla personal que librar. Ahora se enfrentaba a su propia batalla. No solo estaba en juego su carrera, sino un fragmento de su identidad. Su voz temblorosa, ahora empezando a ser un susurro firme, emergió. He considerado lo que significa llevar este proyecto al siguiente nivel. Pero también creo que la autenticidad puede abrir puertas que la mera rentabilidad no puede. Sentía que sus palabras eran más que una defensa, eran un llamado a la conexión humana, a la esencia detrás de cada estructura. Manuel observó al CEO, notando sus cejas fruncidas en una mezcla de curiosidad y escepticismo. La situación se tornaba insostenible, y la presión aumentaba. Sabía que debía ofrecer más, sus ideas no podían presentarse como un mero capricho, sino como una necesidad palpable. Consciente de que este momento definía su trayectoria, comenzó a desglosar su concepto de sustentabilidad. No busco solo construir edificios, quiero que cada espacio funcione como un vínculo entre las personas y su entorno. Es un desafío, lo comprendo, pero creo que es un camino que puede beneficiar tanto a la empresa como a las comunidades que servimos. Se dio cuenta de que hablar de comunidad siempre había sido una debilidad para su enfoque, una traba que le habían insinuado en sus primeras interacciones. Sin embargo, ahora lo veía como su mayor fortaleza. Mientras su voz resonaba en la sala, la mente de Manuel se refugiaba en el pasado. Recordaba cómo su padre siempre decía que el verdadero impacto de un arquitecto no estaba en el diseño, sino en cómo sus creaciones podían influir en vidas y aspiraciones. Este mantra lo guiaba, convirtiéndose en un baluarte de su presentación. Si vemos las estructuras como una extensión de nuestra humanidad, entenderemos que construimos para dar sentido a la existencia de otros, remarcó, sintiendo como cada palabra lo acercaba a una nueva realización. En sus adentros, una chispa de seguridad enriquecía la incertidumbre que al principio lo había abrumado. Quizás no se trataba solo de aceptar que el CEO podía o no entender su visión, se trataba de encontrar un espacio donde ésta pudiera florecer. El CEO permaneció en silencio, sus ojos examinando cada faceta de lo que Manuel estaba exponiendo. La sala se sintió como una cámara de resonancia, reflejando los ecos de sus inseguridades. Sin embargo, había en sus palabras una urgencia palpable que parecía trascender la situación. Finalmente, la reacción del CEO no fue lo que Manuel esperaba. Interesante perspectiva, respondió, aún en un tono neutral, pero construir sueños y realidades no es algo que todos comprenden. Tal vez necesites un plan más sólido para respaldar tu propuesta. Era una invitación a exhibir más. Aunque la duda se posó de nuevo en su mente, una oleada de determinación lo invadió. No podía frustrarse, este era un paso más en su travesía. Estoy dispuesto a presentar datos concretos y a involucrar al equipo en la fase de diseño. Pero quiero que, al mismo tiempo, se considere lo que significa esta estructura para quienes la habitan. Estoy comprometido a encontrar ese equilibrio, finalizó, sintiendo que, al abrirse, podría abrir una ventana hacia la transformación. A esas alturas, Manuel se había dado cuenta de que su verdadero desafío no era meramente conquistar al CEO, sino profundizar en su propio compromiso. ¿Podría mantener su profundidad emocional mientras navegaba por el laberinto profesional? La batalla por su autenticidad se intensificaba. Con ese pensamiento, un nuevo camino se delineó en su mente. El viaje no había hecho más que empezar. La pregunta latente resonaba con fuerza: ¿qué sería capaz de arriesgar para materializar su visión en un mundo escéptico? Mientras el CEO observaba, una chispa de propósito ardía en su interior. Estaba listo para dar el siguiente paso, pero aún quedaba un sacrificio por hacer. ¿Cómo podría él unir lo tangible y lo idealista en un hilo que los conecte a ambos? La respuesta no solo definiría su futuro, sino que podría transformar la esencia misma de su legado.
Manuel se encontraba en su oficina al día siguiente, pero la tensión del día anterior aún persistía en el aire. Las palabras del CEO resonaban en su mente como un mantra, impulsándolo a actuar. Comprendía que el escenario había cambiado, el desafío no solo era convencer a su superior, sino también definir su lugar en ese mundo profesional que parecía tan competitivo y frío. Decidió que la mejor manera de abordar la próxima reunión era regresar a las raíces de su visión, desenterrar ese ideal que su padre le había inculcado, construir no solo para los humanos, sino con ellos. Se sentó en su escritorio y comenzó a bosquejar nuevas ideas, pensando en cómo transformar sus conceptos en medidas concretas que resonaran con el interés empresarial. Sin embargo, no podía enfocar su pensamiento solo en estrategias y datos fríos. Era crucial que su presentación no se convirtiera en una mera exposición técnica. Su voz interna lo instó a profundizar en lo que realmente querían las personas a las que serviría su obra. Se levantó y comenzó a caminar por la oficina, observando a sus compañeros de trabajo. Las conversaciones sobre productividad y rentabilidad saturaban el ambiente, y Manuel sintió que debía traer un respiro de frescura y humanidad a esa atmósfera. A través de las ventanas, la luz del sol iluminaba el edificio, y en ese instante le llegó una revelación. ¿Por qué no preguntarle al equipo qué significan estas estructuras para ellos? ¿Qué deseos y experiencias guardan? Este impulso lo llevó a convocar una reunión informal con su equipo. No quería imponerle su idea, sino escucharlos, compartir con ellos la construcción de una narrativa que les conectara a todos. La reunión fue un éxito. Los miembros del equipo enunciaron sus pensamientos sobre cómo las edificaciones podían mejorar las vidas de las personas. Hablaron de espacios que fomentan la colaboración, la iluminación adecuada que afecta el estado de ánimo, de cómo un diseño bien pensado puede hacer que la gente se sienta conectada y cuidada. Manuel sintió cómo la energía de estos intercambios encendía su pasión y avivaba su determinación. Reconoció que la conversación había evolucionado y que cada uno de ellos aportaba una chispa única, convirtiendo la idea creciente en una visión compartida. Con el material recabado, se sentó nuevamente en su escritorio, ahora lleno de una nueva motivación. Se propuso que su próxima presentación no solo contaría con datos duros, sino que incluiría historias de vida, conexiones humanas y ejemplos tangibles del impacto de su trabajo. Se visualizó frente al CEO y al resto del equipo directivo, presentando no solo una propuesta, sino una declaración de intenciones. Así, el siguiente día, Manuel se preparó para la reunión principal. Cada diapositiva en su presentación era un reflejo, no solo del proyecto, sino del compromiso de su equipo. Había transformado sus palabras en imágenes poderosas, llenas de vida y propósito. Sin embargo, bajo su confianza y preparación, aún se sentía una sombra de duda. Era posible que se encontrara con un escepticismo similar al del CEO. La idea de ser rechazado nuevamente no le abandonaba completamente. Manuel tomó aire mientras se acercaba a la sala de reuniones. En su mente, la pregunta revisited, ¿está esto alineado con lo que soy? Casi como un mantra, se repitió la idea de que su auténtica voz debía brillar en el momento crucial. Era ahora o nunca. Cuando cruzó la puerta, se encontró en un ambiente tenso. El CEO, acompañado de otros altos directivos, lo miraban con expectativas. La sala estaba impregnada de un aire de incertidumbre, como si todos esperaran el desenlace de una partida de ajedrez donde cada movimiento contaba. Tomó asiento y se preparó para hablar, cuando de repente un nuevo pensamiento cruzó por su mente: ¿qué ocurriría si, al final, eso que más temía no era el rechazo, sino defraudar a quienes depositan confianza en mí? Esa reflexión lo empujó a encontrar la fortaleza en su vulnerabilidad, liberándose de la necesidad de aprobación. Sin embargo, una pregunta inquietante quedó flotando en su interior: si no se aceptara su propuesta, ¿qué haría después? Mientras sus ojos recorrían el grupo de directivos, la suerte del momento se mantenía en el aire. Manuel se dio cuenta de que no era solo su presentación la que estaba en juego, sino el propósito detrás de ella.
¿realmente estaba listo para enfrentar la verdad de su visión? Ahora, la incertidumbre se entrelazaba con su determinación. Se aclaró la voz y comenzó su presentación, consciente de que cada palabra era un paso hacia lo desconocido, pero también hacia la autenticidad. El inicio de todo un nuevo capítulo se perfilaba en el horizonte. Manuel sintió como el aire se volvía espeso a medida que comenzaba a exponer su propuesta. Con cada diapositiva que proyectaba, buscaba conectar esos conceptos abstractos que había esbozado en su mente con la esencia humana que tanto había deseado resaltar. Las primeras palabras fluyeron, pero había una parte de él que temía colapsar en una red de dudas. En su interior resonaba una voz que susurraba que eso que intentaba presentar podría ser, en realidad, puro idealismo. Mientras hablaba sobre la importancia de diseñar espacios que fomenten una verdadera comunicación, notó que algunos directivos se enderezaban en sus sillas, sus miradas centradas en él. Esto le dio un leve atisbo de confianza. Sintió que, aunque intentaba persuadir a un grupo de personas que podía, a la vista de muchos, representar un obstáculo, podía estar, en el fondo, proponiendo algo que realmente resonaba con su propia esencia. En su mente, una conexión se gestaba, no estaba en juego solo un proyecto, sino una autenticidad que anhelaba vivir. Las palabras comenzaron a adquirir fuerza a medida que compartía anécdotas del equipo, historias de cómo sus propios entornos habían afectado no solo su productividad, sino su bienestar. Habló sobre el efecto de la luz natural en el estado de ánimo, sobre cómo los espacios abiertos estimulaban la creatividad y la colaboración. Advertía que las estructuras podían convertirse en algo más que ladrillos, podrían ser un refugio, un catalizador de relaciones genuinas. Sin embargo, las miradas escépticas del CEO y algunos directivos lo obligaron a cuestionarse de nuevo. ¿Es suficiente?, se preguntó, aunque otra parte lo instaba a no desviarse del propósito de su mensaje. Sabía en su interior que no había respuesta sencilla. Lo que buscaba transmitir no podía medirse únicamente en porcentajes o en tablas de rendimiento, universos de experiencias humanas importaban más y eso era lo que debía defender. Con cada segundo que pasaba en esa sala, la posibilidad de un rechazo formal se tornaba más palpable. Pero, al igual que la secuencia ascendente del diseño de su presentación, Manuel decidió adoptar el miedo como compañero, no como enemigo. Si esto no funciona, ¿qué importa? La esencia es lo que realmente vale, le susurró a sí mismo. Aunque esta reflexión no calmaba completamente sus nervios, sí le otorgó un destello de coraje. Al concluir su presentación, el silencio invadió el ambiente. Se dio cuenta de que había compartido su visión más personal. La pregunta que surgió ahora era si los demás la comprenderían. Mientras el CEO empezaba a hablar, Manuel sintió que el tiempo se había detenido, como si todos en la sala contuvieran la respiración. Después de una larga pausa, el CEO esbozó una expresión que no podía descifrar. Lo que ofreces es interesante, pero Manuel supo que la contrarreacción estaba próxima. La adrenalina corrió por su cuerpo mientras él preparaba su respuesta. Podía escuchar su propio latido acelerado, una sinfonía de incertidumbre y determinación chocando en su interior. En ese momento, no solo se trataba de un juicio sobre su propuesta, sino sobre su capacidad para mantenerse firme frente a un desafío que lo había forzado a examinar lo que verdaderamente valía. Habían tantas posibilidades frente a él y un giro inesperado estaba a punto de transformarlo todo. ¿Realmente estoy dispuesto a defenderlo en que creo, incluso si eso significa cuestionar lo que se espera de mí? Pensó mientras el CEO continuaba. Las respuestas, ahora en su mente, cobraban una rentabilidad mucho más significativa. La conversación natural y el debate fluido al que estaba a punto de enfrentarse se perfilaba, delineando la próxima escalada de su trayectoria profesional. ¿Sería capaz de mantener su visión intacta en un entorno que parecía tan disconforme con ella? La conclusión de la charla se aproximaba, y Manuel sintió que, más allá del miedo, había una verdadera fuerza surgiendo. Lo que estaba en juego no era solo su proyecto, sino también su propia vida profesional.
La decisión que se avecinaba podría redefinir por completo su camino. Justo cuando el CEO a punto de finalizar, un comentario casual desató una reflexión intrincada en la mente de Manuel. Nunca he visto un acercamiento como el tuyo, Manuel. ¿Pero serías capaz de ir más allá y arriesgarlo todo por un concepto? Y ahí estaba la clave de su viaje, la pregunta que podría dibujar su destino. Manuel se agachó en su asiento, una oleada de emociones lo invadió. La pregunta del CEO vibraba en sus oídos como una campana que anunciaba el momento decisivo. Por un instante, se sintió dividido, atrapado entre la seguridad de conformarse a lo que la industria esperaba y la emoción de arriesgarse por lo que realmente representaba. De repente, recordó los planos de su padre, las horas que había pasado en el ático de la finca estudiando cada trazo, cada línea, cada sueño que había quedado atrapado en el papel. Fue un recordatorio poderoso de lo que significaba construir más allá de lo funcional, construir conexiones, historias y legados. Tomando aire, se incorporó y se dirigió al CEO con una voz firme, aunque sentía como la adrenalina recorría su cuerpo. Sí, estoy dispuesto a arriesgarlo todo. Mi propuesta no es solo un diseño, es la posibilidad de cambiar el paradigma de cómo construimos y cómo entendemos el espacio en el que vivimos. Quiero ofrecer más que edificios, quiero que esas edificaciones sean lugares donde las historias humanas ocurran, donde las relaciones florezcan. La sala se llenó de un silencio expectante, aquellos presentes sabían que Manuel no estaba solo defendiendo una propuesta, sino declarando un compromiso profundo con su identidad como arquitecto. El CEO lo observó, su mirada ahora más intensa. Eso suena ambicioso, pero debes entender que arriesgarlo todo también implica asumir riesgos financieros. ¿Tienes un plan de contingencia si esto no funciona? La presión se intensificó, pero Manuel sintió como esa inquietud se transformaba en determinación. Era el momento de demostrar que su visión incluía una estrategia sólida. Sí, he trabajado en un modelo financiero que respalda esta visión. Cada recoveco del diseño está alineado con la necesidad actual del mercado, pero también adolece un corazón, un propósito, continuó con entusiasmo. Este proyecto no debe ser solo una inversión inicial, debe considerarse una inversión a largo plazo en las comunidades que tocamos. He hablado con colegas y grupos comunitarios, analizado métricas de necesidades locales. El éxito radica en hacer que este espacio hable de las personas que residen en él, no solo de quienes lo diseñan. La pasión en su voz resonó en la sala, y esa conexión emocional parecía estar rompiendo la barrera del escepticismo. Manuel notó que algunos directivos comenzaron a murmurar entre ellos. Había logrado ganar algo más que su atención, había captado su interés genuino. En ese instante, sintió que lo que estaba en juego era más que su carrera, era su legado, era continuar la obra de su padre. La transformación que había estado buscando no solo se había gestado en su mente, sino ahora comenzaba a tomar forma en el mundo real. Entiendo que las decisiones no son sencillas, continuó, pero estoy convencido de que si creamos espacios archipelágicos donde cada individuo pueda ser parte de algo más grande, entonces el éxito vendrá naturalmente. Los beneficios económicos surgirán porque habremos construido con las personas en mente. La energía en la sala cambió, el CEO parecía más abierto, evaluando no solo el diseño, sino el deseo de Manuel de construir algo que genuinamente importara. Finalmente, el CEO dio un gesto de asentimiento, como si hubiera finalmente comprendido lo que Manuel intentaba expresar. Creo que tienes una visión interesante, Manuel. Este es un paso hacia adelante, pero me gustaría que trabajes con el equipo para desarrollar más a fondo el aspecto financiero. Si podemos equilibrar esto con una sólida propuesta económica, me gustaría presentar tu idea a la junta directiva. En ese momento, una profunda satisfacción llenó a Manuel. Había transformado su dilema en una oportunidad, un paso que no solo significaba seguir una carrera, sino un futuro en el que podía honrar el legado de su padre mientras construía el suyo propio. Se había presentado con valentía, había arriesgado su voz, y había ganado no solo la atención, sino también la
Aprobación de aquellos que antes parecían intransigentes. Con el corazón aún latiendo con fuerza, salió de la sala de reuniones, consciente de que el viaje no había terminado, y que desafíos aún lo aguardaban. Pero ahora sabía que cada paso dado lo llevaba más cerca de su verdadero propósito. Con el diseño y la narrativa de su padre respaldando su visión, Manuel se sintió no solo capaz, sino listo para construir un legado significativo. En su camino hacia el futuro, comprendió que había logrado no solo una presentación, sino una transformación personal. La conexión con su pasado, la valentía de enfrentar el presente y el deseo ferviente de hacer la diferencia lo habían guiado a un logro que superaba sus expectativas más ambiciosas. Y ahí estaba, en pie frente a un nuevo horizonte, un paso más al frente en su travesía como arquitecto, con el peso de su legado en sus manos y el ardor de su pasión en el corazón. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Son ustedes quienes pueden ayudar a que este mensaje llegue a más personas. Y recuerden, suscribirse inmediatamente al canal es esencial para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Todo esto es importante. Deben comentar sus reacciones y teorías sobre el final. Ustedes son la razón por la que seguimos creando.